Bendiciones para todos mis hermanos. Entonces venimos hablando en este contexto. Le preguntaba al Padre cómo en este lugar del Mizcán y de este lugar de reunión de cita que estaba en el campamento, cómo es que Amós en el capítulo 5 dice que los hijos de Israel durante 40 años llevaron el Mizcán. Este lugar lo llevaron durante el desierto y por 40 años adoraron. ¿Cómo es esto? Y el Padre me da conocimiento de todo esto a través de su palabra y quiero compartirlo una vez más para llevar a cabo todo esto que el Padre nos muestra, aleluya, porque el Padre en su rajen, en su misericordia, nos da a entender su palabra para que podamos entender lo que el Padre a la postre quiere, aleluya, es para hacernos bien. Aleluya, para que no tengamos la mirada puesta en lo material, sino en lo porvenir, en lo que tú y yo no podemos ver. Aleluya, en lo que un día se verá, porque Él se hará visible como muchos hoy lo queremos ver. Aleluya. Por eso en Amós decía, en el capítulo 18, dice, ay de ti, 5:18, ay de ti que quieres el día de Adonai. ¿Por qué quieres ese día de Adonai? Yud-Hei-Bokei, es oscuridad y no luz. Como si alguien fuera a huir de un león solo para ser encontrado por un oso, como si entrara en una casa y pone su mano en la pared solo para ser mordido por una serpiente. No será el día de Adonai, Yud-Hei-Bokei, oscuridad y no luz, completamente oscuro, con ninguna claridad. Yo odio, yo rechazo sus festividades, no toleraré sus ofrendas de asambleas solemnes. Si me ofrecen ofrendas quemadas y ofrendas de grano, no las aceptaré, ni consideraré las ofrendas de Shalom, de su grano, de su ganado engordado en establos. Ahórrense el ruido de sus cantos. No quiero oír la música de su instrumento. Y en esta semana he analizado cómo el Padre quiere que seamos originales. Ahí están los salmos para entonar Jalel para Él, ¿verdad? Y que le mostremos a Él. No crea que esta palabra solamente es espada para cortar allá, sino que también corta hacia acá, porque el Padre, esta es una espada de doble filo. Créame, que el Padre, a través de que esto estoy hablando, por su Ruach HaKodesh, también habla mi vida. Por eso dice, ahórrense el ruido de sus cantos. No quiero oír la música de sus instrumentos. La justicia brotará como el agua y la rectitud como torrentes infranqueables. Me trajiste sacrificios y ofrendas en el desierto por 40 años, oh casa de Israel. Me trajiste a este lugar, aleluya. Me trajiste al Oen, Omed, a este lugar, al lugar de cita, ¿verdad? Me trajiste ofrenda para sacrificarte durante 40 años, le está diciendo a ellos. Dice, no. Me trajiste sacrificios y ofrendas en el desierto por 40 años, casa de Israel. Sí, tú tomaste el Mizcán de Moloch y Kinyun, tus imágenes, la estrella de tu Elohim Refán, y que hiciste para ti mismo. Yo te deportaré más allá de Damaset, dice Adonai, Elohim Sebaot. Ese es su nombre. Aleluya. Y vemos algo aquí que nuestro Padre le está diciendo a ellos. Y esto me causaba curiosidad porque cuando leía la escritura, aquí en Amós, y me iba ya al Nuevo Testamento, a lo que Shephar-Yah, más conocido como Esteban, nos dice, aleluya, cómo es que ellos estuvieron en el desierto durante 40 años y dieron sacrificio, fue a su Elohim Moloch, ¿verdad? A su Dios Kinyu, a tus imágenes. Y llevaron también la estrella de su Dios Refán. ¿Cómo así? Y yo me preguntaba todo esto. Y analizando. Y es que ellos aquí, aleluya, toda esa gente que estaba aquí venía con una mente pagana. Y como les decía, Moshe les dio a Adonai Yud-Hei-Bokei le dio a Moshe este lugar del testimonio, aleluya, como representativo de la misma presencia del Padre allí, con estos objetos, pero para que ellos vieran, porque ellos querían ver algo, no querían mirar a la tienda solamente con las palabritas
que venía de Moisés de allá, porque algunos dirían, no, pero es que esa palabra se la lleva el viento, quizás esa palabra se la inventó Moshe allá, y esas palabras, yo tengo que ver algo, y entonces el padre no se le va a alguien adelante, sino que el padre dice las cosas antes que pasen, aleluya, y muestra las cosas antes que pasen, porque cuando les dio las palabras, aleluya, las 10 palabras que fueron habladas por Malaquín, eso es lo que dice la escritura, aleluya, los mismos Malás hablaron, los 70 Malás hablaron, fueron recibidas por Malás, dice la escritura, le hablaron en los 70 idiomas, no solamente Israel en hebreo, sino que se le habló en todos los idiomas para que ellos entendieran el mensaje, aleluya, pero ellos rebeldes, ellos creían que el que estaba allí era su Dios, Kinyu, aleluya. Y también tenían en su casa, tenían una estrellita, la estrella la que hoy, hasta el día de hoy, permanece en la bandera de la estrella de Israel y que en los templos salen desfilando. Oh, Israel, y ahí están en la iglesia y somos misioneros acá en Israel y con la estrellita de Israel, con su estrella de Moloch, allí están, todavía están allí, porque son paganos, porque no saben, no entienden, no comprenden que papá no necesita un lugar como ellos. Querían ver un lugar. Ah, bueno, quieren ver un lugar, tomen un lugar. Pero el padre no quería eso, no quería eso. Por lo tanto, aquí el profeta les está diciendo, sí, tú tomaste el Mizcán de Moloch. Es decir, ese testimonio que estaba ahí, ese lugar de testimonio para ustedes no era el testimonio de Adonai, la presencia de Adonai, sino la representación de su Dios Moloch, que ahí estaba Moloch, allí estaba el cabeza de toro, allí con sus manos extendidas, que eso fue lo que le hizo Aarón en una decadencia, en un momento en que el mismo Aarón no tenía tampoco, aleluya, no estaba enchufado porque él ayudó para hacer ese Dios que estaba allí. Porque a veces, hermano y amigo, nosotros a veces, créame que los líderes que hablan de la escritura a veces se prestan para mala información, para hacer que el pueblo se desvíe. Y eso fue lo que hizo Aarón. Y estas palabras son para aquellos que leemos la escritura y que no la interpretamos de acuerdo a la misma escritura, sino que vamos a la teología que la teología grecorromana nos metió aquí a la teología sistematizada, en la forma como lo han interpretado y que lo ha plasmado, y que a la lógica humana torcida dicen, wow, sí, está bien, es correcto, así, de biología, eclesiología, y todo esto así, y esta es la forma correcta. Y la gente cree eso, y la gente está creyendo eso. Pero no se va a la presencia del Padre. Y es un llamado para que tú puedas entender de que todo ese Mizcán que estaba ahí era representativo. Entonces dice, sí, tú tomaste el Mizcán de Moloch y Kinyum, tus imágenes, la estrella de tu Dios, que tú mismo hiciste para ti. Y yo te deportaré más allá de Damasés, dice Adonai Yuhibokei Elohei Sebaot. Y eso pasó exactamente. Si usted ve el mapa de Israel, exactamente en la parte norte estaban las 10 tribus. Y más allá de Damasco estaba Siria, exactamente más allá de Siria. Te deportaría porque el Padre lo dijo así. Y estaría deportado, exactamente, fueron deportados, fueron llevados, aleluya. Y hasta el día de hoy, estas 10 tribus nunca llegaron al territorio de Israel. Porque iba a pasar algo, nada más y nada menos que Adonai Yuhei encontraría sus ovejas, y te ha encontrado a ti, hermano, y me ha encontrado a mí, y hoy damos toda alaba al Padre, a nuestro Creador, Yud-Hei Bau-Hei, Yeshua HaMashiach, a nuestro Elohe Sebaot, aleluya, que nos ha encontrado desde muchos pueblos, y nos ha encontrado para Él. Ahora miramos más adelante, aleluya, en Hechos capítulo 6, porque ahora vamos a entrar a algo, aleluya, vamos a entrar, mire que venimos desde la Torá, leyendo todo esto hasta llegar al Nuevo Testamento para poder entender tantos temas de los cuales algunos solamente toman un trocito y creen que solamente con un solo verso le sale todo. Y esto es algo ficticio porque la gente va a quedar sin entendimiento. Ojalá ustedes, si quizás de pronto entró a este video, hay otros videos más para que lo pueda entender, para que pueda entender todo esto, cómo el Padre le refuta la idea de un templo que hasta el día de hoy no se debieran hacer templos, sino que hasta el día de hoy todo el mundo tendría que buscar a Yahshua en Rúa y en Emet, en espíritu y verdad,
en todo lugar, en todas partes. Aleluya. Hechos capítulo 6, aleluya. Vamos a ver qué nos muestra allí la escritura, como en Masher, aleluya, Masher, Shehulín o Shelujín, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles más conocido, en el capítulo 6, vamos a ver qué nos dice desde el verso 8. Ahí viene el arresto de Sefanyá, más conocido como Esteban. No sé por qué le colocarían, le cambiarían el nombre, y todo eso lo hizo la iglesia tradicional de Sefanyá a Esteban. Esto está lejos. Pero bueno, vamos a dejárselo ahí para que no peleen. Al que ustedes conocen como Esteban, Sefanyá. Ahora, Sefanyá, lleno de verdad, o Esteban lleno de verdad y poder, hizo grandes milagros y señales entre el pueblo. ¿Qué fue lo que hizo? Señales y milagros ante el pueblo. En este tiempo que estamos haciendo nosotros, mostrando palabras, señales y milagros ante el pueblo. ¿Cuáles son los milagros? Que hay gente que no entendía la escritura de una forma, pero el Padre te está mostrando otra forma, porque el Ruach HaKodesh, que también lo puedes tener tú, no solamente yo, todos podemos tener el Ruach verdadero e interpretar la escritura de acuerdo a la palabra y hacer grandes señales, porque Yahshua HaMashiach nos dijo, grandes cosas y milagros harán ustedes aún mayores que las que yo hice. Entonces dice, pero se levantó la oposición, porque siempre se levanta la oposición. Y en este video y en otros más se van a poner, como muchos se han opuesto por ahí, y otros se quedan como calladitos porque están como, ¿cómo así? Ven acá, ¿esto qué? Esto está como nuevo, ¿de dónde está aprendiendo esto? ¿Quién está hablando? ¿Le está hablando el mismo diablo? ¿Lo está impulsando? No, es Yahshua, el Elohe, que inspiró a más de 40 autores bíblicos y que escribieron la escritura. Él es el que está en este momento aquí en mi mente y quiere estar en tu mente, hermano. Dice, pero que se levantó la oposición entre los miembros de las sinagogas de los esclavos. ¿De los miembros de dónde? De la sinagoga, del lugar. Porque la gente quiere un lugar, escuche bien. Y los esclavos y libres, como era llamada, compuesta por gente de Cirene, Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, y discutían con Sefanyá, venían y discutían, pero no podían resistir contra su sabiduría o el rúa por el cual hablaba. Cuando alguien me pregunta y me dice, oiga, venga acá, pero usted ¿por qué no dice el nombre que está aquí en la Reina Valera y usted, o ahora usted está enseñando otra cosa rara porque usted está diciendo esto? Eso está como raro, usted está enseñando otra cosa diferente, ¿qué es lo que pasa? Pero cuando yo les digo es que el personaje que tenemos en la Reina Valera no era español, los dejo pensando. Es que el personaje que está en la Reina Valera, y no solamente el personaje, todos los personajes, la mayoría de personajes que están ahí en la Reina Valera, le cambiaron el nombre y al cambiarle el nombre, hermano, queda sin función la palabra. Y alguien dirá, no, que es lo mismo, produce lo mismo. No produce lo mismo. ¿Cómo va a ser Juan lo mismo que Marcos? Eso es diferente, son nombres diferentes. ¿Cómo va a ser Yeshua y el otro nombre? No. Yahshua HaMashiach, aleluya, es uno. Y uno su nombre, Yud Hei Vav Hei Adonai Sebaot. Aleluya. De modo que se persuadieron a algunos hombres a alegar. Y decían, le oímos hablar blasfemia contra Moshe y contra Elohim. ¿Cuál era la blasfemia que él decía? Resulta y pasa que cuando estaba el Mizcán, el templo, que ya no estaba así en cortina, sino que estaba exactamente ya con murallas bien elegantes, bien grandes, el cual David mandó hacer, aleluya, David quiso hacerlo porque también David en su pensamiento quería hacerle una casa a Elohim. Y vamos a leerlo antes de avanzar, ya vamos por el 6, pero la escritura nos dice, aleluya, 2 Samuel capítulo 7, desde el verso 5 en adelante, dice, vamos a leerlo aquí desde el verso 1, después que el rey había estado viviendo en su palacio por un tiempo, Adonai le había dado descanso de todos sus enemigos que le rodeaban, y el rey dijo a Natán el profeta, mira, yo estoy viviendo en un palacio de madera, de cedro, pero el arca de Elohim está en una tienda. ¿Dónde estaba? Así, está en una tienda. Es más, que cuando el arca estaba en un lugar antes de él,
Antes de él llegar al lugar de Jerusalén, la ciudad antes se llamaba Jebús. Él conquista la ciudad de Jebús cuando llega un momento en que él quiere trasladar el arca, aleluya, hasta el lugar donde David le había hecho una casa. Dice la escritura que hubo un hombre, aleluya, que tocó el arca, y al tocar el arca pasa algo, y es que este hombre se muere, Usa. Y dice la escritura que se muere, aleluya, se muere este hombre. Este hombre se muere por tocar el arca, porque realmente, aunque era levita, este hombre, algunos creían que este hombre estaba correctamente, estaba bien, estaba firme, era un levita, era de los descendientes, y que de acuerdo a la Torá tenían que eran los únicos que podían tocar los utensilios, pero este hombre no estaba correctamente, sino que tocó el arca, y dice la escritura que fue muerto. Y esto es lo que venía hablando acerca de que aquellos que no están preparados, limpios, aleluya, para entrar en la presencia del Padre, hay un salmo, aleluya. Y hace tanto tiempo, cuando yo tenía como unos 15 años, aleluya, leí ese salmo. Cuando leí, hay un salmo donde dice: ¿qué tienes en tu boca que hablar de mi Torá, de mi ley? ¿Qué tienes en tu boca que pronunciar? Y yo sentía que era como que el Eterno estaba hablando unas palabras contra mí, que yo me sentía sucio, pero yo decía: pero es que yo estoy haciendo lo correcto. ¿Cómo es que yo estoy tomando sus palabras y que estoy diciendo esto? Y yo no podía entender hasta ahora que el Padre me da entendimiento. Era que estando en otro lugar diferente, podía estar tomando su misma palabra, aleluya, en mi boca, dando a conocer su palabra. Pero realmente el Padre me dice: ¿qué tienes? Si es que tú estás contaminado, estás allá con un dios pagano, estás adorando otra cosa diferente, tienes una mentira ahí incrustada en tu corazón que te dijeron desde el principio y tú crees que eso es realidad. ¿Qué tienes que tener mi palabra en tu boca? Y esas palabras me decía papá. Entonces, aleluya, aquí vemos cómo David también, cuando lleva el arca, ya estos utensilios y todo eso, cuando llega a Jebús, que le cambia hasta el nombre, ya no es Jebús, ahora es Jerusalén, esa ciudad, y allí en los muros hace un lugar donde coloca el arca, ahora lo lleva a un lugar y le pone unas cortinas donde desde el palacio que él había hecho se veía, porque él quería ver también la presencia, aleluya, de ese utensilio, de esa arca que estaba allí, y por eso sentado allí con el profeta Natán, aleluya, él le dijo: mira, Natán, yo estoy viviendo en un palacio de madera, de cedro, pero el arca de Adonai, Yuhei Elohim, está en una tienda, mira, la está viendo. Y él se queda analizando y dice la escritura, verso 3, según de Samuel, capítulo 7, verso 3, y dice: Natán le dijo al rey: ve ya todo lo que está en tu corazón, porque Adonai está contigo. Y aquí viene un peligro, porque lo que leímos, aleluya, en el capítulo 13 de Ezequiel acerca de los falsos profetas, aunque Natán no era un falso profeta, sino que era un profeta de Adonai, pero que en ese momento Adonai no estaba dándole palabras para que él convenciera a David diciendo: Elohim está contigo, haz lo que está, él te respalda todo lo que tú hagas. Él no estaba enchufado en ese momento, porque es que la presencia del Padre llegaba a los profetas antes y no era permanente como hoy día. Esa es la gran ventaja y esa es la gran bendición que hoy tenemos de tener el Ruach HaKodesh, que lo tenemos para siempre, aleluya. Él dijo: yo estaré para siempre con ustedes, aleluya. Por eso no creemos en Trinidad ni en dualidad, porque no existe dualidad y los dualistas aquí se queman. No existen dos, no existe papá e hijo por ahí, no, existe uno solo, que se hizo como un hijo que es diferente. Por eso Juan, en el original, Juan capítulo 3, 16 dice: porque de tal manera amó Elohim al mundo que se dio como un hijo. Se dio como un hijo significa que se hizo como un hijo. Él limitó ese cuerpo, y por eso es que ese cuerpo oraba, por eso ese cuerpo hablaba, por eso es que ese cuerpo ayunaba, por eso ese cuerpo oraba, por eso ese cuerpo clamaba, porque el Padre lo sujetó a la divinidad y la gente no entiende eso. Pero ¿cómo lo vas a entender si estás allá todavía confundido y estás en Roma? Sal de allí, por favor. Entonces este hombre no estaba enchufado y le dijo a David: ve,
y a todo lo que está en tu corazón, porque Adonai está contigo. Pero en la noche, espérame ahí, Adonai dice, pero esa misma noche, la palabra de Adonai vino a mí, vino a Natán, escuche, vino a Natán esa misma noche. ¿Y qué le dijo a Natán? Natán, Natán, heme aquí, ve y di a mi siervo David. ¿Qué es esto que Adonai dice? ¿Qué es esto que Adonai dice? ¿Tú me has de edificar una casa para habitar en ella? Wow, ¿cómo así? ¿Tú me has de edificar una casa para habitar en ella? Desde el día que yo saqué al pueblo de Israel y del Misrayim hasta hoy, yo nunca he habitado en una casa. ¿Cómo así? Más bien viajé con ustedes en un Mizcán. Perdón. Entonces, ¿cómo así? El Padre no estaba en ese lugar. ¿Cómo así? ¿O acaso el Padre no estaba en ese lugar representativo? No. Algunos creían que el Padre estaba allí. Él no era que estaba allí en ese lugar. Esta era una representación de lo que iba a pasar. Aleluya. La misma, el arca, era una representación de la palabra del mismo Eloje, del mismo Yud-Heh-Vav-Heh viniendo manifestado en carne. Es más que las medidas. Un día de esto vamos a hablar acerca de las medidas del arca, porque las medidas del arca, desde el tiempo en que se hizo hasta el tiempo profetizado del nacimiento de Mashiach, nada más y nada menos darían exactamente las medidas del arca multiplicadas. Y algunos no saben todo eso. Los ángeles, los manás que estaban allí, no eran para que lo adoraran, sino exactamente lo que iba a pasar exactamente allí en esa capa, en esa tapa, en ese capor, en esa tapa que se estaban ahí del arca, ahí donde estaban los querubines allí de oro. Aleluya. Era la representación de lo que un día iba a pasar en una piedra grande. Aleluya. Yahshua HaMashiach iba a derramar su última gota, porque él había sido traspasado por una lanza romana, había sido lacerado aquí en este lugar, aleluya, en sus brazos, de esta manera, para poder morir así, de esta manera, aleluya, en un madero. Él no murió en dos maderos, en un madero, de acuerdo a la escritura. Perforaron sus tobillos, sus talones, dice la escritura. Alabado sea su nombre. Y de esa manera derramar su sangre en aquella piedra. Y la escritura dice, si usted no lo ha leído, lea los evangelios, como dos malares estaban, uno a mano derecha y otro a mano izquierda. ¿Qué significa eso? Lo mismo, porque el arca representaba allí, aleluya. Y el que estaba allí era la sangre, la última sangre. Por eso él dijo, consumado es. Él mismo era el cordero, él mismo era el Cohen, el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote como lo conocemos. Él mismo era la ofrenda, él mismo era el sacrificio, pero él mismo acepta la ofrenda. Y es lo que la gente no entiende, porque no comprende que él es uno y uno su nombre. Pero cuando puedas entender esto, papá, ojalá te abra el entendimiento. Entonces dice la escritura, tú me has de edificar casa para habitar. Aleluya. Ve y di a mi siervo David. Esto es lo que Adonai Yud-Heh-Vav-Heh dice. Tú me has de edificar casa en que yo habite. Desde el día en que yo saqué al pueblo de Israel. Aleluya. De Misrayim hasta el día de hoy, yo nunca he habitado en una casa. Ni en el Mizcán tampoco. Es una forma representativa. Estaba siempre arriba. Era una forma representativa. Y aleluya. Más bien, viajé con ustedes en un Mizcán. Viajó con ellos a todos los lugares que viajé con los hijos de Israel. Y ya miramos como lo vimos anteriormente, Gilgal, ¿verdad? Betel, Shiloh y muchos otros lugares, Bet-Semes, y después fue pasado a otro lugar, aleluya, por la mortandad, pero era representación de lo que iba a venir. Y dice, viajé con ustedes en un Mizcán a todos los lugares que viajé con los hijos de Israel. Dije alguna palabra en algún momento a cualquiera de las tribus de Israel, a quienes le ordené pastorear a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me han edificado una casa de madera? Por lo tanto, di esto a mi siervo David. ¿Qué es esto que Adonai Elohim Sebaot dice? Yo te saqué de los corrales, de las ovejas, de seguir las ovejas, para hacerte príncipe sobre mi pueblo Israel. Yo he estado contigo donde quiera que has ido. Yo he destruido a todos tus enemigos delante de ti. Y yo
Te estoy haciendo grande con tu reputación como la reputación de los pueblos más grandes de la tierra. Vamos a leer, porque me gusta aquí lo que acá cómo queda traducido en esta otra versión. Aleluya, vamos a leer 2 Samuel capítulo 7. Alabado sea su nombre. Leímos hasta el 10, vamos a ver 7, 10. Una mejor versión, la Biblia textual. Dice, además yo fijaré lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré. Aunque un lugar. Ellos querían un lugar. Yahshua HaMashiach es el lugar. Y algunos no entienden que Él es el templo, que Él es el verdadero. Él es el lugar. Además yo fijaré a mi pueblo Israel y lo plantaré para siempre, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Adonai te hace saber que Él te hará casa. ¿Quién era el que le iba a hacer casa a quién? David quería hacerle una muralla muy linda y todo eso, hizo los planos. Pero Adonai dijo, yo soy el que te voy a hacer casa, Él te hará casa, Yud-Hei-Vau-Hei te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procede de tus entrañas, y afirmaré su reino para siempre. Él edificará casa a mi nombre. Y no estaba hablando de las 4 paredes, porque no estaba hablando de eso. Esa es la interpretación de algunos que han creído que el Todopoderoso necesita una casa. Más adelante, cuando él hace la casa, aleluya, cuando Salomón hace la casa por los planos que David le hace, dice la escritura que él comienza a orar y comienza a decir, oh Padre, si alguno está en dificultad, está en problema y viene a este lugar y orare a ti, y tú le responderás y tú vas a escuchar a tu pueblo Israel en todo lugar. Y si alguien está enfermo, si alguien necesita, viene a este lugar, tú le vas a escuchar. Entonces muchos ya tienen las 4 paredes, están ahí en las sillas y el pastor desde el púlpito le dice, si usted viene a este lugar y ora y viene al altar y se arrepiente, entonces el Padre le va a escuchar. La misma oración que hizo Salomón en las 4 paredes, esas mismas oraciones las tiene el cristianismo hoy día para decirle a la gente que usted tiene que venir a reunirse en un lugar. Y no necesitas un lugar, necesitas llegar a Yahshua HaMashiach en las mañanas, al mediodía, a toda hora. Reúnete con tu familia, ora, busca la presencia del Padre y verás cómo el Padre hace cosas extraordinarias con tu vida, aleluya. Así que Él es el que te iba a hacer casa. De acuerdo a esa casa, ahora vemos a Sefar ya hablando, aleluya, y vamos a mirar que es que el Padre no le da la aval a David hacerle una casa, oiga bien, y más adelante él le dice al pueblo oye, lo que pasa es que el Todopoderoso me dijo que yo no hiciera la casa porque yo había derramado mucha sangre y que yo era un hombre sanguinario. El Padre jamás le dice eso. Y yo lo reto a que me lo busque en la Torah y no lo va a encontrar. El Padre jamás lo dijo. ¿Sabe quién sí lo dijo? Simeí. Cuando él iba huyendo de su hijo Absalón, que su hijo Absalón había usurpado, hubo uno que comenzó a tirarle piedra y a decirle, tú eres un hombre sanguinario, sinvergüenza, le quitaste el trono a la descendencia de Shaul y todo eso. Y comienza a decirle, tú eres un hombre sanguinario. Y él dice la escritura que él creyó que las palabras de Shimei venían ¿de quién? Del Todopoderoso. Esa fue la interpretación de David y por lo tanto él le dijo al pueblo que había sido Adonai, que le había dicho que él había derramado mucha sangre, por lo tanto él no iba a hacer un templo y el que lo iba a hacer era su hijo Salomón. Y eso es falso. De esa manera no fue, porque realmente la escritura no dice tal cosa. Porque cuando usted comienza a ojear y comienza a mirar todo el templo como lo hizo Salomón, el Padre después que le dijo, bueno, me gustó tu oración, lo que tú hiciste, y de acuerdo a las palabras que tú has dicho, si tú permaneces en mis estatutos, yo voy a estar contigo. Pero ¿qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hizo fue embarrársela, irse para allá, para Egipto nuevamente, tomar una mujer que no le pertenecía y que no tenían que ir nuevamente por el camino donde habían descendido de Egipto hacia Israel. Aleluya. Y por lo tanto, hermano y amigo, esto del templo, lo dejo aquí como preámbulo para una serie que vamos a hablar acerca
de aquello que se llama nicolaísmo. Quiero que usted esté pendiente porque realmente esto del templo tiene mucho que ver y tiene mucho que ver, aleluya, con aquello que la gente hace y que la gente está creyendo que realmente lo que está haciendo está correcto, pero que se ha olvidado del Rey de Reyes y el único y perfecto Salvador. Aleluya. Así que vamos a seguir hablando más adelante y yo le quiero decir a usted que no ande por vista. Usted no necesita un templo, no necesita un lugar para reunirse. Usted necesita a Yahshua. Si realmente tomara de él, no volverás a ese lugar a tomar, aleluya, a comprar comida, porque allá tienes que comprar. El padre dice, compra sin dinero acá, ven, compra sin dinero vino y leche, Torá y Ruja Codes, vino y leche gratis. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y vivirá vuestro corazón. ¿Sabes? Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Necesitas Ruach HaKodesh para entender todo esto. Y para que no pienses en tu corazón como aquellos que estaban allí, que mataron a Sefarjá, más conocido como Esteban, porque él estaba hablando de que ellos habían matado, aleluya, aleluya, habían matado a los profetas, habían matado a aquellos que de antemano le habían enseñado al justo. ¿Sabes una cosa? Yahshua HaMashiach está demandando y demandará la sangre de aquellos que están hablando otras cosas diferentes, porque lo que están haciendo en esos lugares es llevando a la gente a un lugar para tener un contacto solamente con su Dios Shinju o su Dios pagano o su Dios Zeus, mas no con el verdadero Elohe y la vida eterna. Por eso yo te digo en el nombre de Yahshua HaMashiach, reflexiona. Yahshua HaMashiach te bendiga y ojalá puedas abrir el entendimiento para que comprenda las escrituras y para que puedas entender que Él no necesita un templo, aleluya, sino que Él es el verdadero templo. Y que cuando tú entras a Él, ves lo que nadie ha visto allí. Aleluya, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Él ha preparado, son las que Él ha preparado para aquellos que le aman. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Shalom.